Entonces, ¿no descubriste nada sobre el atrapalmas? Nada. Es un enigma sin solución. Honestamente, creo que deberías de convencer a Mónica de que abandone la idea de usarlo. Sí, lo sé, pero ella está tan insistente con el tema que no sé qué hacer. No tenemos modo de controlar esto. Debe ser ella, espera. Mónica. Llegó el momento, amiga. Estoy lista. No, Ernesto. El imbécil que contrataste no era ningún profesional. En lugar de matar a Ricardo, solamente hirió al papá. Entonces, vas a medir las reacciones de mi cuerpo mientras el atrapalmas hace su trabajo, ¿verdad? Si es que hace su trabajo. ¿Qué quieres decir? Que somos totalmente incapaces de predecir lo que va a suceder una vez lo toques, Mónica. No sabemos ni siquiera si el alma de Adriana Aguilar va a regresar de donde quiera que esté. Mónica, por favor, ¿por qué no lo piensas? Unos días. No, Esteban. No, de verdad, si lo pienso más, no lo hago. Y ya. No es justo que siga viviendo una vida que no me pertenece, ¿no? Mónica, pero tú no lo pediste, entiéndelo. Eso no importa. La vida me dio la oportunidad única de volver a arreglar mis pendientes. Eso ya lo hice. Ya es hora de que Adriana regrese a vivir después de haberme prestado tan generosamente su cuerpo. ¿Seguro que era uno de los manes del Rottweiler? Ay, te estoy diciendo que sí. Y pues aunque venía medio encapuchado, pues yo ya me los conozco hasta cómo se mueven. Y es más, te juro por esta, que ese tipo era el Bulldog. Puta, esos idiotas ya se están pasando de lanza. ¿Cómo que venir a dar plomazos a mi barrio? A ver, ve y asegúrate bien que es ese güey el que dices. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó, mi buen? O sea, aquí. Oye, Anselmo, quería saber un poco más de esa chamba que dijiste tenías para mí. Dime de qué trata. No me importa si el padre se metió en el medio ni cómo pasaron las cosas. Pagué $5,000 para ver muerto a Ricardo. Y muerto lo quiero. Arregla eso. Luego te llamo. ¿Mandaste a matar a Ricardo? ¡Te dije que no lo hicieras! ¡Suéltame, ¿Qué pasa contigo? ¿Te volviste loca? ¿Vas a matar a todo el mundo? ¿Es esto lo que quieres? Tú escuchaste al juez Figueroa. Sí, por eso nos tiene en sus manos. Por matar a Murguía. ¿Qué vas a hacer ahora, ¿Darle armas para que acabe con nosotros? ¿Es eso lo que quieres? Figueroa es nuestro socio por ahora. Y no va a hacer nada en nuestra contra. ¿Y a ti por qué te importa lo que le pase al hijo de la sirvienta esa? Por Dios. Es que no puede ser. Si yo no me hubiera resistido a ese asalto, nada de esto hubiera pasado. Pero ya no le des más vueltas al asunto, Ricardo. Así no vas a resolver nada. Sí, Gabriel, pero yo toda mi vida fui muy malo con él. Desde que estaba chiquito, lo único que quería era tenerlo de frente para decirle lo mal padre que era. Ay, ahora solo quiero darle un abrazo. También fue mi culpa, mi amor. Estaba tan resentida con su papá que muchas veces hablé enfrente de ustedes. Y a lo mejor fue muy dura. Pero ya basta, caramba. Están hablando de papá como si ya estuviera muerto. ¿Qué, vamos a perder las esperanzas o qué? Camila. Tita, ¿cómo está don Rodrigo? Sí, entiendo. Bueno, yo ya voy para allá. Ahorita nos vemos. ¿Qué pasó? ¿Está mejor? Pues ya lo operaron, pero sigue delicado. Ay, no. Pobre Ricardo y Gabriel deben de estar bien preocupados. Por favor, llévenme a verlos. Emiliana, ¿cómo crees? Un hospital no es lugar para una niña. Tía, ya no soy una niña. Y voy a ir quieras o no. Emiliana, la tía tiene razón. Yo voy a ver en qué puedo ayudar. Y tú te quedas. No. Sí. Les aviso cualquier cosa. Sí. ¿Y ahora de dónde te salen tantos escrúpulos? Te casaste con mi tía y cambiaste, Gerardo. Cambiaste mucho. No son escrúpulos.
Simplemente soy precavido. En cambio, tú eres muy visceral. Basta que se te ocurra una cosa y ahí vas, sin pensar en las consecuencias. No, precisamente porque pienso en las consecuencias es que hago las cosas. No. Hablamos de cómo enfrentar a Figueroa. ¿Y tú qué haces? Te importa un comino y lo vas a ver. Quedamos que Ricardo no era un problema. ¿Y tú qué haces? Lo mandas a matar. Y por si fuera poco, te reúnes con mi hermano a mis espaldas. Dime qué pasa. ¿Qué pasa? Porque no entiendo. ¿Acaso soy tu juguete? Mi palabra ya no importa aquí. Dime, Elena, ¿qué pasa? Contéstame. Suenas como si te estuvieras hartando de mí. Elena, por favor, vamos. No evadas el tema. No quieras manipularme, no a mí. No, Gerardo. No quieras manipularme tú a mí. Quiero saber si te estás hartando del plan que hicimos. Si ya no me soportas como socia o como mujer. Bueno, voy por unos sándwiches para que desayunemos. Ahorita regreso. Gracias, mi amor. Sin broma. ¿Y te dijo Camila si venía? ¿Sí? ¿Por qué? No, nada más. Hijo, tú sabes que esa relación no va para ningún lado, ¿verdad? Sí, mamá, lo sé. Pero es difícil. No la puedo olvidar de un día para otro. Tratar de hacerlo duele. Duele mucho. Yo lo sé, mi vida. Pero es mejor que haya sido ahorita, antes de que llegaran más lejos. Los dos son muy jóvenes. Van a poder encontrar otra persona y hacer su vida. Olvídala, mi amor. Olvídala ya. ¿Estás celosa? Es eso. Por eso quieres matar a Ricardo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Me estás poniendo a prueba. ¿Quieres saber si todavía tienes ese poder sobre mí para hacer lo que quieras? Lo que necesito saber es si sigo contando con el hombre que conocí dispuesto a todo. Claro que sí. Dispuesto a todo, pero por ti. Entiende una cosa. Si soy cauteloso, es porque no soportaría que algo te pasara. Si caigo preso, está bien. No me importa. Será un infierno, pero está bien. Pero si tú vas a la cárcel, entiéndelo, mi amor. Yo me volvería loco. Eso jamás va a pasar. Pero hazme sentir que sigues conmigo. Si no te hubiera conocido, nunca hubiera tenido la fuerza para hacer todo esto. Amor, escúchame. Estoy contigo y siempre lo voy a estar. Pero por ahora, olvídate de Ricardo. Concentrémonos en Figueroa. Y te prometo, si Ricardo se convierte en un problema, yo mismo lo saco de la jugada. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Está bien, mi amor. Confío en ti. Ernesto, ¿dónde demonios estás? Está bien, está bien. Olvídalo. Te veo en tu casa en media hora, ¿sí? Bien. ¿Esto qué es? Las instrucciones para entrar al cuarto secreto que hay en mi casa y la combinación de la caja fuerte. Por favor, haz que le llegue a Camila esto, Selma. Por favor. Ahí hay dinero, hay joyas, hay una colección de monedas muy valiosa que era de mi primer marido. Claro que sí. Yo me aseguro que lo reciban. Y te juro, Mónica, que voy a cuidar a la niña como si fuera mi propia hija. Gracias, amiga. ¿Estás lista? Sí. Siéntate, por favor. Primero te voy a hipnotizar
Necesitamos llevarte a un estado de inconsciencia. Una vez que lo logremos, te voy a colocar el dije. Cuando quieras, Esteban. ¿Y qué onda, hijo? ¿Cómo la ves? Pues no está mal, pero sí necesito unos ajustes. ¿Sí puedes hacer que jale más rápido? ¿Sí? Si compro los repuestos que necesito, pues sí, va a andar como un avión. Eso es todo, mi chavo, ¿ya ves? Te digo que este es re bueno para los fierros. ¿Y cómo por qué necesitan que ande tan rápido? Para competir en una carrera. Te vamos a pagar bien por tu chamba. Y si ganamos, te damos porcentaje del premio. O sea, que échale ganas para que jale bien perrón. ¿Está bien? Nada más les digo lo que necesito. Ay, tita, qué susto. Sí, mi amor. Muchas gracias por haber venido. No tienes nada que agradecer. ¿Cómo está don Rodrigo? Está bien, está... Ay, ¿para qué te miento? Está muy delicado. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Lo asaltaron? No, al que trataron de asaltar fue a Ricardo. Pero Rodrigo se interpuso y él fue quien recibió la bala. O sea que le salvó la vida. Sí. Y yo que pensé que había sido un pleito más de sus borracheras. Tita, no te preocupes, se va a recuperar. Dios te oiga, hija. ¿Qué te pasa, brother? No te pongas así. Anda a saludarla, que yo sé que la quieres saludar. Pues sí, pero se ve que ella es la que no quiere saludarme. ¿En qué estabas pensando, Dime, ¿en qué estabas pensando? ¿Cómo se te ocurre seguirle el juego a Elena para matar a ese muchacho? Bueno, es que yo creí que ustedes dos ya se habían puesto de acuerdo. No fue así. Entiéndelo, Ernesto. Tú eres mi salida de emergencia. Estás para apoyarme a mí, no a ella. No, ¿qué? Tranquilo, bro. No, tranquilo tú. Tranquilo tú. Y si te pido otra cosa, no hagas nada hasta que hables conmigo. Y yo te digo si le sigues la corriente o no. Bueno, ¿qué? Cuando me di cuenta que habíamos ido a ese barrio, ella había hecho el trato con el tipo. Obviamente tampoco me gustó nada, pero bueno, no supe cómo detenerla, bro. Pero sí. Tenemos que encontrar una manera de controlarla. Elena es muy hábil. Pero no te preocupes, ya la pude calmar. Ahora, escúchame bien. Tienes que convencerla de que estoy loco por ella. Necesito que confíes ciegamente en mí. ¿Entiendes eso? Sí. ¿Y ahora qué? Bueno. Gerardo, soy yo. Mónica se volvió a desaparecer. Ya le marqué a su teléfono y lo trae apagado. Y su amiga Selma tampoco contesta. Emi, tranquila. Seguramente es lo mismo de ayer. Seguramente no tiene el teléfono. No. ¿Y si ahora sí le pasó algo? Emi, escúchame. Tranquila, no te preocupes. Yo me encargo. ¿Ok? Al rato te llamo. Bien. ¿Algún problema? Mónica no aparece. Estás en paz y tranquila. No hay nada que te retenga en este plano. Ahora voy a tomar tu mano y voy a colocar el dije. Mónica.
Mónica, Mónica, Mónica. En esa piel, lo que dejé pendiente en el amor tendré. Será perfecta nuestra sociedad al vivir tu cuerpo y mi alma de